Hola, ¿cómo te encuentras? Te habla tu amigo y tu hermano Frank Rodríguez, desde el Ministerio Frank Rodríguez, desde la gran ciudad de Mesa, en el estado de Arizona, al suroeste de los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy es sábado 12 de julio del 2025. Estoy grabando este video aproximadamente a las 9:59 de la mañana, aunque va a ser subido posiblemente a las 7:30 de la noche del día de hoy, sábado. Antes de entrar en detalles acerca del mensaje que quiero compartir contigo, de la palabra de Dios, quiero agradecerte tu suscripción al canal, agradecerte que compartas los videos, darte gracias por los likes que le das al video y también por suscribirte al canal. Así que nuevamente, muchísimas gracias a todos. Ahora, el Ministerio Fran Rodríguez, como siempre he dicho, es un ministerio de proclamación y enseñanza de la palabra de Dios. No somos una iglesia física, no somos una iglesia online, no pretendemos serlo. Si usted tiene un lugar en su iglesia donde usted allí asiste a adorar a Dios y a darle gracias a Dios y a crecer espiritualmente en Dios y en Cristo Jesús, yo lo convido a que usted siga yendo a dicha iglesia. Si en el lugar que se congrega no existe una escuela bíblica o de estudios bíblicos donde usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y quiere llegar hasta aquí, hasta el ministerio Fran Rodríguez o Fran Rodríguez Ministries, pues muy bien, bienvenido sea. Sin embargo, siempre recordando que no somos una iglesia ni yo soy su pastor. Así que nuevamente en el nombre de Cristo Jesús, bienvenidos a Frank Rodríguez Ministries. Nuestro Señor Jesucristo, entre todas las encomiendas que nos dejó una de las principales o la principal. La Escritura dice que Él nos dijo ir por todos lados y llevar el Evangelio y hacer discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fue la misión que Jesús nos encomendó. Ir a ser discípulos. O sea, en todos lugares, en todas partes, en todo momento. Y compartir su evangelio. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a compartir el evangelio de Jesús si primeramente no conocemos su evangelio? Nosotros conocemos lo que se conoce como los 4 evangelios que aparecen en el Nuevo Testamento y todos están precedidos por esta palabra que le voy a decir. El Evangelio según Mateo, el Evangelio según Marcos, el Evangelio según Lucas y el Evangelio según Juan. Son 4 evangelios. Son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Eso es lo que usted y yo conocemos. Entonces, cuando nosotros decimos que vamos a salir a evangelizar, nuestro proceder comienza con lo que hemos aprendido acerca del Evangelio según el apóstol que lo escribió. Sin embargo, el Evangelio que yo quiero que tú comprendas, entiendas, y es el que tienes que llevar, es el Evangelio no según ellos, es el Evangelio directo de Jesús, el Evangelio de Jesús. No el Evangelio según Jesús, sino el Evangelio de Jesús. Las palabras de Jesús, las creencias de Jesús, los mandatos de Jesús. Ese es el Evangelio que tú y yo estamos convidados a llevar y con él a ser discípulos en todos lugares, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, sobre ese evangelio es que trata el día de hoy, el evangelio de Jesús. Sin embargo, quiero para aquellos que todavía no conocen los evangelios, quiero utilizar parte de los minutos de este video para traerles una pequeña información, una pequeña introducción acerca de lo que son los evangelios, estos 4 evangelios, y entonces vamos a entrar al evangelio de Jesús. ¿Qué son los evangelios y cuáles son las diferencias?
Ya te expliqué que hay 4 evangelios, según Mateo, según Marcos, según Lucas y según Juan. Ahora, entre esos 4 evangelios hay unas diferencias. ¿Qué son? Pues mira, los evangelios son los relatos de vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Esos son los evangelios, los 4 evangelios, que son considerados como la buena noticia o buenas nuevas del griego evangelion. O sea, evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas. O sea, que cuando tú vas a llevar la palabra, tú vas a llevar una buena noticia o vas a llevar unas buenas nuevas para aquellos que no conocen, aquellos que nunca han escuchado y aquellos que, aunque no han escuchado, nunca lo han llegado a entender. O sea, que son considerados buenas noticias o buenas nuevas para la humanidad. ¿Para quiénes? Para todos. ¿Para un grupo exclusivo? No, para todos, para la humanidad. Son, estos evangelios son el corazón del Nuevo Testamento en nuestra Biblia cristiana. Son los 4 evangelios. Vamos entonces poco a poco para que veas cómo son. Existen varios evangelios, pero los más conocidos y aceptados por la mayoría de las iglesias cristianas son los 4 evangelios que se conocen como canónicos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Además, existen los llamados evangelios apócrifos, o sea, evangelios que nunca fueron incluidos en el canon bíblico. Ahora bien, ¿qué son los evangelios canónicos y sus diferencias? ¿En qué se difieren? Los 4 evangelios canónicos, aunque narran la vida de Jesús, sígueme, presentan diferencias en su enfoque, estilo y los detalles que eligen ellos mismos destacar, reflejando las perspectivas y los propósitos teológicos de sus autores, así como las comunidades a las que se dirigían esos 4 evangelios, que originalmente fueron escritos para dirigirlo a unas comunidades en específico. No es que Juan o Mateo hizo el evangelio para todos, sino que iba dirigido a unas comunidades en específico y ya mismo vamos a saber por qué. A menudo se agrupan estos evangelios a Mateo, Marcos y Lucas, estos primeros 3, como los llamados evangelios sinópticos. Son canónicos porque están en el canon, y estos primeros 3, Mateo, Marcos y Lucas, se les consideran como evangelios sinópticos. ¿Por qué se les consideran varios evangelios sinópticos? Debido a sus similitudes, se parecen en la estructura, en la forma en que están escritos, en la forma en que describen todo y el contenido que tienen, mientras que el evangelio de Juan tiene un estilo y un enfoque distinto. El evangelio de Juan no está incluido como un evangelio sinóptico, son los 3 primeros, que tienen una similitud, tienen similitud en su estructura, una similitud en su contenido, etcétera. Sin embargo, como te dije, el evangelio de Juan, el evangelio según Juan, perdón, tiene un estilo y un enfoque distinto a los 3 primeros evangelios. Te voy a presentar entonces las principales diferencias. Escucha. Primero, el evangelio según Marcos. El enfoque de este evangelio es el más corto y se cree que fue el primero en ser escrito. Cuando tú lees los evangelios en el Nuevo Testamento, comienza con Mateo y después va Marcos, Lucas y Juan. Sin embargo, los historiadores dicen que quien escribió el primer evangelio fue Marcos. Debió haber aparecido Marcos y después Mateo. Sin embargo, cuando crean el libro llamado la Biblia, pues tratan de darle una estructura a ese libro como si fuera un orden y ponen primero a Mateo. El Evangelio de Marcos es el más corto y se cree que fue el primero en ser escrito. Este Evangelio se centra en la acción de Jesús. El Evangelio de Marcos se centra en la acción, en las acciones, en lo que hacía Jesús, presentando a Jesús como el Hijo de Dios.
O sea, Marcos se dedica a presentar las acciones de Jesús y lo presenta como el Hijo de Dios que vino a servir y a sufrir. O sea, cuando a veces yo digo que Jesús trajo la misión que le dio Dios fue de venir a sufrir y a morir en la cruz, realmente estoy trayendo las expresiones de Marcos que dice que Jesús vino a servir y a sufrir. Y este evangelio destaca su poder milagroso y autoridad. Entonces, en el evangelio de Marcos, Marcos trata de presenta a Jesús como el Hijo de Dios, como que vino con una misión de servir y de sufrir, y lo más que destaca son las acciones milagrosas de Jesús y su autoridad. El estilo de este evangelio es un relato rápido y dinámico, con un lenguaje sencillo y directo. O sea, es un tipo de evangelio que tú lo puedes entender fácil, es corto, va directo al grano, como dirían. ¿Cuál era el público al cual iba ese evangelio? Según Marcos. Se cree que fue escrito para una audiencia gentil. O sea, cuando se habla de una audiencia gentil en aquellos tiempos, y todavía se habla de una audiencia que no son judíos, no era una audiencia judía, era gente de otros lugares, era gente de otros países, era gente de otras religiones. Y se cree que fue escrito para una audiencia gentil. ¿Y dónde estaba esa audiencia gentil? En Roma, que enfrentaba persecución. O sea, esa audiencia gentil al cual fue directo, originalmente el Evangelio de Marco iba directo hacia ellos, esa audiencia gentil normalmente estaba en Roma porque había sido perseguida. Y como te dije, Marcos presenta a Jesús como el siervo sufriente, pero también como el hombre de acción. Eso ahí tienes una manera para entender el Evangelio de Marcos. Ahora bien, sobre el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo tiene un enfoque distinto. Mateo presenta a Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Cuando tú lees, empiezas a leer el Antiguo Testamento desde Génesis en adelante, todas las historias bíblicas que se van dando van reflejando que de lo que se trata el Antiguo Testamento es acerca de Jesús, es acerca de Dios. Es la profecía de que va a venir un Mesías. Y entonces, cada una de las historias bíblicas te va presentando y te va dando una idea de quién realmente es Jesús, mientras te va presentando unos personajes que cuando tú lees, tú dices, pero este es Jesús, este es Jesús. Pues, por ejemplo, Isaac, prototipo de Jesús. ¿Me estás siguiendo? Eh, eh, Moisés, prototipo de Jesús. Abraham, prototipo de Jesús. Y así sucesivamente. Y entonces tú te vas dando cuenta que a quien realmente está presentando el Antiguo Testamento es a quien va a venir después, que es el Mesías, y que ese Mesías va a aparecer entonces en lo que conocemos como el Nuevo Testamento, con la llegada de Dios hecho carne a través de quien, de su Hijo Jesucristo de Nazaret. Así que presenta a Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y el nuevo Moisés. ¿Viste ahí? Lo presenta como el nuevo Moisés, que viene a cumplir la ley. Incluye citas del Antiguo Testamento para demostrar que Jesús es el cumplimiento de las profecías. El estilo de este evangelio, según Mateo, es un estilo más organizado y didáctico, es más de clase de salón, por decir de esa manera, que el estilo que utilizaba Marco, que era sencillo, simple y directo. Y contiene discursos y enseñanzas de Jesús agrupados temáticamente, como el Sermón del Monte. Cuando tú lees Mateo, vas a encontrar que las enseñanzas y los discursos de Jesús están, Mateo los organiza uno detrás del otro, como por temas. Y el ejemplo que te da es como el Sermón del Monte. ¿Qué público iba dirigido? Iba dirigido principalmente a una audiencia judía.
La audiencia que Mateo escoge para llevar el mensaje de Jesús, para llevar el evangelio de Jesús, para llevar las buenas nuevas, para llevar las buenas noticias, a quien iba dirigido era a la audiencia judía, para que conociesen que aquel que se profetiza en el Antiguo Testamento es este Jesús que aparece en el Nuevo Testamento y que es el nuevo Moisés, es el rey, es el Mesías. Entonces va directo hacia quienes, hacia la población judía, para hacerle saber también que Jesús era judío. Marcos lo dirige a los gentiles allá en Roma. Mateo lo dirige a los judíos y presenta a Jesús como el rey, el Mesías, el nuevo Moisés. Ahora, en el tercer evangelio, el de Lucas, escucha bien cómo Lucas presenta el evangelio. Según Lucas, recuérdate que cuando te estoy hablando de los evangelios es según la apreciación que ellos tuvieron, según el conocimiento que tuvieron, la manera en que ellos interpretaron lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo. Y en muchas ocasiones lo que ellos recibieron de parte de otros que presenciaron o escucharon directamente a Jesús. El enfoque del Evangelio según Lucas destaca la universalidad del mensaje de Jesús. Lucas se encarga de presentar que el mensaje de Jesús es un mensaje universal. Destaca su compasión por los marginados. Nos va presentando a Jesús como aquel Dios que se compadece de quienes, de los marginados, de los que están echados hacia el lado, de los que no se desea, de los que no se quieren, de los que se rechazan. Lo presenta con su compasión por los marginados, por su interés por los pobres, por las mujeres y por los pecadores. Este evangelio, el de Lucas, es el único que relata la infancia de Jesús con más detalle y la genealogía de Jesús desde Adán. O sea, Lucas se dedica también a presentar parte de la infancia de Jesús, desde niño, para que usted lo conozca. Y en adición, nos presenta más detalles, es más detallista en la genealogía de Jesús hasta Adán y comienza de Jesús hacia atrás, hasta que se llega a Adán. Y usted llega a ver con sus propios ojos mientras está leyendo, empieza a ver de dónde procede la genealogía humana de Jesús. El público al que está dirigido es también a una audiencia gentil, probablemente de habla griega. Y se presenta a Jesús, Lucas lo presenta como el Salvador de toda la humanidad, lo presenta como compasivo y lo presenta como misericordioso. Esas son las intenciones del Evangelio de Lucas. Ahora bien, vamos al Evangelio de Juan, que no está entre los evangelios sinópticos, que tiene otro estilo, que no tiene similitudes a los tres evangelios anteriores. Y vamos a ver cómo Juan presenta a Jesús. El evangelio según Juan tiene un enfoque muy diferente a los sinópticos, como yo te dije anteriormente. Este evangelio se centra en la identidad divina de Jesús. Por ejemplo, cuando Lucas da detalles de la genealogía de Jesús, lo presenta desde el punto de vista humano, desde Adán hacia Jesús. Sin embargo, Juan presenta no la identidad, la genealogía humana, sino que se centra en la identidad divina de Jesús como Dios, como el verbo, o sea, logos, de Dios que se hizo carne. Juan se centra en la identidad divina de Jesús como el verbo. Por eso es que cuando usted comienza leyendo Juan capítulo 1, versículo 1, y el verbo se hizo carne, presenta a Jesús como el verbo, el logo de Dios que se hizo carne, que Dios mismo se hizo carne en Jesús, y presenta discursos teológicos profundos
y menos milagros que los sinópticos. Juan se dedica a presentar todos esos discursos de Jesús, lo más que pudo, acerca de la teología, o sea, acerca de la teología y la ciencia, vamos a llamarlo, sobre Dios. Y presenta menos milagros que los sinópticos. El Evangelio de Juan no está dedicado a eso. Pero los milagros que narra son signos que revelan la gloria de Dios. No se dedica a estar presentando milagros como los tres anteriores testamentos sinópticos, pero cuando presenta alguno, cuando narra alguno de los milagros que él llegó a ver, son un signo que revelan la gloria de Dios. El estilo de este evangelio es más reflexivo y simbólico. Es un evangelio donde usted, cada vez que usted está leyendo algo, por ejemplo, en este preciso momento, usted lee sobre la divinidad de Jesús como el verbo de Dios que se hizo carne, y entonces lo pone usted a reflexionar acerca de realmente quién es Dios, realmente quién es Jesús, cómo Jesús llegó a la tierra. Es un evangelio reflexivo y simbólico, con un lenguaje repetitivo. No se te puede olvidar porque se te está repitiendo todo el tiempo. Y es enfático, que subraya conceptos clave como vida, luz, verdad, amor. Estas cuatro palabras usted las va a ver muchísimas veces en el Evangelio de Juan, porque Juan lo que hace es que subraya estos conceptos de los cuales salían de la propia boca de Jesús. Sobre la vida, sobre la luz. Yo soy la vida, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida, la luz, soy la verdad, soy el amor. Juan subraya estos conceptos. Y el público al que iba dirigido, aquí se dice que posiblemente a cristianos ya establecidos. Cuando se dice cristianos ya establecidos, quiere decir que eran seguidores de Jesús, que llegaron a creer en Jesús, que pusieron su fe en Jesús y llegaron a creer que Jesús es el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne. Entonces dice que a esos posiblemente cristianos ya establecidos, era el público al que iba este evangelio para profundizar, para seguir desarrollando su fe y enfrentar herejías. Dice el público al que se envió este evangelio: a cristianos ya establecidos, seguidores de Jesús. ¿Para qué? ¿Cuál propósito? Para profundizar, para proyectar, para darle fortaleza a su fe. ¿Y también para qué? Para proveerle todo el conocimiento acerca de Jesús, del Evangelio, para enfrentar las herejías que iban a estar escuchando, que se iban a estar dando en otros lugares. Y ellos poder combatir esas herejías. ¿Con qué? Con su fe. ¿Y con qué? Con su creencia en quién, en Jesús de Nazaret. Así que Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios divino, el Verbo encarnado, la luz del mundo. Así Juan presenta a Jesús. Así que usted se da cuenta que este evangelio es muy distinto a los tres anteriores, a los sinópticos, que eran evangelios más o menos con el mismo estilo, con las mismas correcciones, más o menos las mismas narraciones, dependiendo de cómo cada cual miraba los acontecimientos y lo que habían escuchado, y presentaban a Jesús de una manera como Marco lo presentaba como el servidor fiel, Mateo lo presentaba como el Mesías que iba a venir, Lucas lo presentaba como el compasivo, el misericordioso. Entonces, y Juan lo presenta como el Dios vivo, el Dios vivo.
Dios hecho carne, lo presenta como el Hijo del Dios divino, lo presenta como el Verbo encarnado y lo presenta como la luz del mundo. Así que ahí tenemos estos cuatro evangelios, sus diferencias, ya conocemos lo que son, sabemos que están en el Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento, sabemos quiénes los escribieron, para qué público los escribieron, cuándo los escribieron, cómo presentaban a Jesús. Son las diferencias, los tres primeros llamados sinópticos, por lo que ya les expliqué, y el Evangelio de Juan, un evangelio teológico. Estas diferencias entre los evangelios, que consten, no son contradicciones, sino que ofrecen perspectivas complementarias, son perspectivas, como yo veo las cosas, cómo la ve aquel, cómo la ve el otro. No son contradictorias, son complementarias, que en conjunto, cuando las unimos, enriquecen nuestra comprensión de la persona y la obra de Jesucristo. Bueno, entonces hasta aquí esta presentación de lo que es el Evangelio, que son los cuatro evangelios anteriores, hacia dónde van, y ahora quiero presentarte lo que te quería traer en este momento. Cuando Jesús nos da a nosotros la encomienda de ir a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es la misión que Jesús nos da para que lo hagamos con qué, con su evangelio, para que conozcan a Jesús, para que conozcan sus creencias, para que conozcan sus pensamientos, para que conozcan sus ideas, para que conozcan cuál es la misión a la que Él vino y la misión en la que nosotros estamos. Entonces, ¿cuál realmente es el evangelio de Jesús? No según Jesús, porque yo podría decir el evangelio según Jesús, pero no, el evangelio no es según Jesús, el evangelio es de Jesús, él mismo hablando su evangelio. El evangelio de Jesús se refiere fundamentalmente a las buenas nuevas. ¿Qué es el significado de la palabra griega, como le dije, evangelión, de donde proviene evangelio? Estas buenas nuevas no son solo un relato de su vida, como lo hacían los tres primeros evangelios, sino el mensaje central de su venida y de lo que logró. Este es el evangelio de Jesús, que presenta su mensaje central en su venida, cuando llegó, y lo que logró. Aunque los cuatro libros canónicos, como ya se los mencioné, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son conocidos como los evangelios y narran la vida y enseñanzas de Jesús, el evangelio en sí, el mensaje de Jesús, se puede resumir en los siguientes puntos claves que quiero que tú escuches en este preciso momento, para que puedan entrar en ti, al igual que en mí, para cuando yo vaya a llevar la palabra de Jesús, el evangelio de Jesús, cuando yo vaya a ser discípulo de Jesús, para Jesús, seguidores de Jesús. ¿Qué es lo que yo tengo que narrarle a ellos? ¿Qué es lo que yo tengo que presentarle a los que no conocen a Jesús? Pues mira, vamos por partes. Lo primero, la primera clave que nosotros tenemos del Evangelio de Jesús y de la cual nosotros tenemos que compartir es esta. Tenemos que hablar de la venida del reino de Dios. Jesús proclamó que el reino de Dios se había acercado y estaba irrumpiendo en el mundo a través de él. Oye, tú nunca has conocido a Jesús. ¿Ah? El reino de Dios se acercó. El reino de Dios llegó. ¿A través de quién? A través de él. Este reino, decía, no es principalmente un lugar físico. El reino de Dios no es un lugar físico, no es un lugar donde tenemos un mall para 10,000, 15,000 personas, lo metemos ahí y hacemos el reino de Dios. Sino que el reino de Dios es el gobierno y la soberanía de Dios sobre la vida de las personas. El reino de Dios es el gobierno. Dios gobierna en nuestras vidas. Ahí está el gobierno de Dios, gobernando sobre nuestras vidas. Y es la soberanía de Dios, el poder que tiene Dios sobre la vida de las personas, de cada uno de nosotros y sobre toda la creación.
Entonces, no sé si ahora puedo seguir porque me tenía interrumpido la transmisión. Ustedes perdonen. Por primera vez me pasa esto haciendo una grabación, que se interrumpe entonces la grabación. No sabía que estaba sucediendo esto. Bueno, pues entonces la clave principal del Evangelio de Cristo es que Jesús proclamó que el reino de Dios se había acercado y estaba irrumpiendo en el mundo a través de él. Este reino no es principalmente un lugar físico, como ya les había dicho, sino el gobierno y la soberanía de Dios sobre la vida de las personas y sobre toda la creación, lo cual implica que ese gobierno de Dios, esa soberanía de Dios, va a traer que justicia, paz y presencia de Dios. ¿Dónde viene la justicia? ¿Hacia dónde va la justicia? Hacia ti. ¿Hacia dónde va la paz? Hacia ti. ¿Hacia dónde va la presencia de Dios? Hacia ti. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado y trae un gobierno y trae una soberanía, y ese gobierno no está en un lugar físico, ese gobierno está en ti, y la soberanía de Dios está sobre ti y sobre su creación. El Evangelio de Jesús nos presenta realmente la identidad de él. El Evangelio revela que Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros tenemos que presentar a Jesús como el Hijo de Dios. Jesús no es un maestro. Sí era un buen maestro según algunos. Sí era un buen evangelista. Sí era un buen profeta. Sí, muy bien. Pero Jesús es el Hijo de Dios. Es el Mesías prometido en las escrituras hebreas, quien vino a cumplir las profecías y a redimir a la humanidad, a redimirla de pecados. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. ¿Con qué? Con su muerte sacrificial. Jesús es Dios encarnado. Jesús es Dios que ha bajado y se ha hecho carne. El lobo se ha convertido, el verbo se ha convertido en carne. Así nos lo presenta el Evangelio. Este es el Evangelio de Jesús. De esto es que nosotros tenemos que hablar cuando estamos con aquellos que todavía no conocen a Jesús. Tercero, tenemos que hablar sobre el sacrificio por los pecados. Este es el Evangelio de Jesús, del cual nosotros tenemos que llevarle a los que no conocen. Y en el Evangelio de Jesús hay 4 claves. Comenzamos con la clave de la venida del reino de Dios, la identidad de Jesús, y ahora vamos a la tercera clave, que es el sacrificio por los pecados. Una parte central del Evangelio es que Jesús, a través de su muerte en la cruz, ofreció un sacrificio perfecto para expiar los pecados de la humanidad. Su muerte fue vicaria, es decir, tomó el castigo que merecíamos por nuestra desobediencia a Dios. Nosotros somos unos desobedientes. Nosotros cometimos el pecado. Nosotros estábamos muertos en vida y parte de la misión de Jesús era venir a ofrecer su vida vicaria, o sea, por todos nosotros en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestros pecados y abrirnos nuevamente el camino para reconciliarnos con su Padre, con nuestro Dios. La cuarta clave es, tenemos que hablarle sobre la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús de entre los muertos es la validación y el poder del Evangelio. Ahí está el poder del Evangelio. ¿Dónde? En la resurrección de Jesús. Tenemos que demostrar que Jesús resucitó al tercer día. ¿Por qué? Porque esa es la validación y el poder de su evangelio, de sus buenas nuevas. El evangelio demuestra su victoria sobre el pecado y la muerte, y es la garantía de la vida eterna para aquellos que creen en él. Escucha bien, la resurrección de Jesús de entre los muertos es la validación, es lo que va a validar el poder del evangelio, el poder de esa palabra de Jesús que tú le estás llevando a cada uno de aquellos que todavía no lo conocen. Y nos demuestra su victoria sobre el pecado y la muerte. Y es la garantía, esa victoria sobre el pecado y la muerte, con su muerte en la cruz del Calvario, es la garantía de la vida eterna para aquellos que creen, para aquellos que creemos en Él, para aquellos que van a creer en Él. Esa es la garantía para la vida eterna. 5, clave número 5 del Evangelio de Jesús. Tenemos que hablar sobre la salvación por gracia a través de la fe. Tú no te vas a salvar
yo no me voy a salvar, no es a sanar, es a salvar. Yo no me voy a salvar por otra cosa que no sea la fe. Pero la fe puesta en quién? La fe puesta en Jesús. El Evangelio declara que la salvación, que es ser librado del pecado y de sus consecuencias y ser reconciliado con Dios, no se obtiene por obras o méritos humanos. Ah, no, pues yo hice una casita aquí para los pobres y le doy comida, eso es una obra. Eh, yo tengo unos méritos, yo soy un hombre bueno, soy una persona buena, yo ayudo a los enfermos, yo ayudo a los que hambrientos, esos son méritos. Pero la salvación no se obtiene por obras o méritos humanos, sino por la gracia de Dios, que se recibe a través de la fe en Jesucristo. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios realmente es el amor de Dios. La gracia de Dios es la acción de Dios de que aún Dios sabiendo que nosotros somos pecadores, porque lo seguimos siendo, pero como nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo, en creer en Jesús, entonces la gracia de Dios, el amor de Dios viene sobre nosotros. ¿Por qué? Porque recibimos a Jesús. Creer en Jesús entonces implica confiar en Él para el perdón de los pecados y para una nueva vida en obediencia a Él. ¿Qué significa creer en Jesús? Eso implica confiar en Jesús, confiar en Él. ¿Por qué? Porque nosotros confiar en Jesús ya estamos preparados para qué, para la gracia de Dios, ¿para qué? Para el perdón de nuestros pecados y para tener una nueva vida en obediencia a quién, a Él. ¿Quién es Él? Jesús, Dios hecho carne, Dios encarnado. ¿Por qué? Porque habíamos pecado contra Dios y necesitábamos que alguien nos pudiera reconciliar. Y ese alguien que nos pudiera reconciliar tenía que llevar a cabo una misión. Y ese alguien era Jesús. Ese alguien era Dios mismo hecho carne. Ese alguien era Jesús, que vino con la intención, con la misión de morir en la cruz del Calvario, para con su muerte sacrificial reconciliarnos con su Padre y tener la oportunidad de la nueva vida eterna. Pero ¿qué pasa? Que la gracia de Dios que viene sobre nosotros viene ¿por qué? Por nosotros poner nuestra fe en Cristo. La salvación de nosotros viene por gracia y por fe en Cristo, no viene por obras ni por méritos humanos. Así que la salvación por gracia es a través de la fe puesta en Cristo. Y sexto, tenemos que hacer el llamado al arrepentimiento y la nueva vida. Cuando usted está evangelizando, cuando usted está llevando las buenas nuevas de Jesús, o sea, está llevando el evangelio de Jesús, no según Mateo, el evangelio de Jesús. Tenemos que hacer el llamado al arrepentimiento y la nueva vida. Tú eres un pecador, te invito en el nombre de Cristo Jesús a arrepentirte y a tener una nueva vida. El evangelio no es solo una declaración, sino una invitación. Llama a las personas al arrepentimiento, o sea, cambiar de mente y de dirección, volviéndose de sus pecados hacia Dios y a vivir una vida que transformada, siguiendo las enseñanzas de quién, de Jesús y el poder de quién, del Espíritu Santo. En resumen, el Evangelio de Jesús es la buena noticia de que Dios, por su gran amor, envió a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados y resucitar, ofreciéndonos así el perdón, la reconciliación con Dios y la vida eterna, la cual se recibe por fe. ¿Por fe en qué? Por fe en Cristo. Este es el mensaje central que los apóstoles predicaron después de la resurrección de Jesús y que se encuentra en el corazón del Nuevo Testamento. Vamos a ponerlo de esta manera actualizada ahora. Este es el mensaje central que tú y que yo debemos predicar después de la resurrección de Jesús, o sea, en estos tiempos, a cada uno de aquellos que nunca han escuchado
o no han entendido el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Jesús. Hasta aquí esta este pequeño diálogo que he sostenido durante el día de hoy contigo. Como siempre te digo, espero que hayas aprendido algo de la palabra de Dios y en este caso del Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo. Si es así, damos gracias a Dios. Si es así, le pido a Dios que te siga bendiciendo, te siga cuidando, te siga prosperando. Si es así, te dedico lo mejor de mi oración. Que seas feliz en el camino de Cristo Jesús y que ahora estás preparado realmente con el conocimiento del Evangelio de Jesús para ir a hacer la misión que te dio de ir a ser discípulos por todas partes, bautizándolos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí en el Ministerio Fran Rodríguez o Fran Rodríguez Ministries. Será hasta una próxima ocasión en que pueda comunicarme contigo en el nombre de Cristo Jesús.